En la actualidad estamos viviendo un momento único en la historia, ya que en muchos de los equipos todavía estamos encontrando 4 generaciones dentro de un mismo equipo de trabajo o en algunas ocasiones dentro de un área o departamento. Y el poder liderar a estas 4 generaciones involucradas en un solo ambiente de trabajo es todo un desafío, y quienes logran manejarlo van a poder facilitar su propio trabajo, pero por supuesto también mejorar el desempeño de los de su equipo. Pero para eso tenemos que entender un poco a las generaciones, porque uno de los grandes problemas que yo estoy viendo en el liderazgo actual es que estamos viendo a la generación más joven como una generación problemática, cuando no nos damos cuenta que es nuestra obligación entenderlos, comprender cómo se puede sacar el mejor resultado de esta generación, cómo piensan ellos, qué es lo que ellos desean y ante qué incentivos reaccionan, ya que ellos son nuestros próximos segmentos de clientes. Y por lo tanto, en lugar de quejarnos de ellos, en lugar de no comprenderlos o en lugar de seguir esperando que ellos cambien, es nuestra obligación poder comprender cuáles son esas necesidades y a qué es a lo que responden, para frente a ello saber cómo liderarles, ofrecerles, negociar o incluso simplemente el poder tener una conversación profesional o poder tenerlos a ellos como jefes. Recordemos que ahora también un cambio importante que hemos visto en los últimos años es el cambio de generación de los líderes de más altas posiciones. Hace 10, 20 años, no se diga, estos liderazgos eran ocupados por la generación que más años permanecía dentro de la organización. Es más, este era uno de los requisitos y de los caminos que las personas buscaban para llegar a estas posiciones de liderazgo. Ir creciendo posición a posición y durante muchos años hasta llegar a las posiciones de mayor liderazgo. Hoy esto ya no funciona del todo así. Si bien muchos puestos de los de mayor liderazgo son ocupados por las personas que mayor madurez, experiencia, conocimiento tienen, también influye el factor de relacionamiento. Y en esto, junto con su capacidad de innovación y liderazgo visionario, empieza a haber un cambio en la generación, y los liderazgos de más alto nivel también están siendo ocupados por las personas más jóvenes de la organización. Así que, ¿cuáles son las diferencias de las generaciones en el trabajo? Primero vamos a ver los rasgos principales que tienen según cada una de las generaciones. La generación de mayor edad, los baby boomers. Esta generación se caracteriza por ser muy resilientes y por valorar esta retroalimentación constante y la fidelidad dentro de las organizaciones y de las personas que trabajan dentro de sus equipos. La generación X se caracteriza por ser estos comunicadores bastante eficientes, además de ser personas sumamente activas cayendo en el workaholic. Son de esta generación, sobre todo estas dos, las que más le dedicaron su vida al trabajo, y muchas veces esperan eso como el resultado de la generación que viene, generando la mayor brecha generacional, la cantidad de horas que quieren dedicarle al trabajo y lo que para los unos versus para los otros significa compromiso y esfuerzo. Así que mucha atención con esta gran diferencia. La generación de los millennials se caracteriza en la mayoría de los casos por ser una generación algo más socialmente consciente. Sin duda, su característica esencial es el manejo de la tecnología y su afinidad con ella, destacando así por sus capacidades de innovación, cambio constante y el cuestionarse constantemente el para qué, el cómo y en función de qué están siendo realizadas sus actividades. Y la generación Z, que está involucrándose en el mundo laboral y de la que todavía tenemos mucho que observar. Sin embargo, se caracterizan por ser, por supuesto, digitalmente inmersos. Estas personas crecieron, manejan y pueden identificar la innovación en la tecnología de una forma muy fácil, muy rápida. Yo mismo lo experimento con mi equipo. Todo aquello que yo podía manejarlo de determinada manera, los chicos lo pueden hacer muchísimo más rápido o se buscan otras alternativas. Y esta es característica de su generación, que abrazan la diversidad, y como así es su gran fortaleza, también es su gran debilidad, ya que el mantenerse concentrados durante largos periodos de tiempo en una sola actividad hasta el perfeccionamiento de la misma o el seguimiento repetitivo de determinados procesos por largos periodos de tiempo tiende a ser aburrido para ellos, y por lo tanto pierden su atención al detalle en estos casos. ¿Qué es lo que quieren y cómo puedes comunicarte tú con estas generaciones? Vamos
vamos ahora desde la más joven hasta la generación de los baby boomers. Con la generación más joven, que te decía, abrazan esta diversidad, también requieren una comunicación muy rápida, muy efectiva. Toda conversación, y esto pasa también desde los millennials hasta la generación Z, toda conversación en la que tú como líder pretendes dar lecciones de vida, quieres significar un ejemplo, quieres contar una historia, no funciona con ellos. En realidad, un mensaje de texto, un mensaje de Teams, de Slack, reducido a 5 palabras puede ser más efectivo que toda una conversación al respecto. Sobre todo cuando se trata de dar retroalimentación, instrucciones, guías, pautas o de setear las expectativas de lo que esperas. Sí. Toda aquella conversación en la que tú le quieres contar cómo tú lo realizabas, para qué funciona, el por qué, no puede ser utilizada de forma seguida. Te estoy hablando con de forma seguida una vez al mes como máximo. En realidad esta generación no responde bien a estos criterios y contrario a lo que nosotros quisiéramos de motivarles, de centrarles, de darles una instrucción, de inspirarlos, los estamos distrayendo, llevando a cuestionarse muchos aspectos y además que se olvidan de la instrucción clara y precisa que tú querías darles. Un poco de diferencia entre los millennials y la generación Z es que los millennials todavía trabajan muy bien con esta comunicación por medios colaborativos. Es decir, esta comunicación en la que nos involucre a varias personas para generar esta conexión y puntos de opinión diferentes todavía funciona bastante bien y es más, tiende a ser en la que más creativos se ponen a sí mismos la generación de ideas, las opiniones, la búsqueda de soluciones, ya que en colaboración no caen en aquello que se caían en las generaciones mayores, en la identificación del problema, en el pensamiento crítico y en el análisis de todo aquello que no ha funcionado. No, los millennials tienden a salir de este pensamiento y a proponer ideas con soluciones, con innovaciones, a veces con ideas que no habíamos pensado, a veces con ideas que no son posibles, pero que quizás sí van a ser posibles dentro de 5 o 7 años. Por lo tanto, la comunicación con esta generación, con retroalimentación e instrucciones muy claras y precisas, pero con un espacio colaborativo para la generación de ideas, recursos, soluciones y para el reconocimiento de los aprendizajes de las experiencias que hemos tenido. La generación X, en cambio, se destaca por la redacción de los correos electrónicos. Esta generación es la generación que nos marcó la pauta de cómo todo debe quedar por escrito, ya sea por la cantidad de experiencias no tan positivas que tuvieron a lo largo de los años, como también por una enseñanza que venía desde la generación anterior y el traspaso de tecnología que vivieron de generación en generación. Esta comunicación por medio de los largos correos electrónicos tiende a funcionar bien para esta generación. Sin embargo, cuando nosotros sobresaturamos la cantidad de correos electrónicos que enviamos o que se mantienen dentro de los equipos de trabajo, se pierde la optimización de este recurso, ya que esta generación va en efecto a leer todos los correos, involucrarse, responder y participar en todas las conversaciones vía correo electrónico, lo cual se ha demostrado ser un desperdicio de tiempo, ya que el estar copiada en uno de los correos electrónicos no necesariamente significa que yo deba prestar atención, darle respuesta, darle seguimiento a todos estos correos. Entonces, si es que tú eres de la generación X y eres de las personas que se espera hasta la última hora del día para leer absolutamente todos los correos electrónicos, estás perdiendo el tiempo. Debes darle prioridad, enfocar, pedir que te eliminen de ciertas listas de correos electrónicos, pedir a tecnología el apoyo para que determinados correos que son solo informativos pasen a ciertas carpetas y que no caigas en la tentación de leer absolutamente todos. Así como también si es que tú eres de esta generación y estás buscando esta forma de comunicación, recuerda que las generaciones siguientes no van a leer tus correos electrónicos. Y vamos con la generación de los baby boomers, aquella generación que disfrutó y promulgó los encuentros sociales profesionales. Una generación a quien tú vas a poder llegar muy bien cuando te sientes a conversar cara a cara con ellos y por lo tanto que si tienes jefes de esta generación posiblemente van a buscar, responder y valorar mucho más tu trabajo cuando tus reuniones con ellos incluyen el poder compartir. Recuerda que si tú tienes colaboradores, jefes, clientes o personas influyentes de tu vida profesional de esta generación, tu relacionamiento con ellos va a ser más efectivo si te permite
permites la oportunidad de escucharlos, compartir sus experiencias, compartir sus preocupaciones, compartir sus necesidades, y desde aquí es donde tú ofreces las soluciones. No pienses que un jefe que quiere verte constantemente o estar ahí constantemente es un micromanager. No necesariamente. Puede ser siempre y cuando tenga actitudes de micromanagement que entonces perjudicarían a su liderazgo. Sin embargo, si es que este es un jefe colaborativo, un jefe que te da oportunidades, que te presenta soluciones, que te apoye, que te respalda, pero que quiere estar constantemente contigo, posiblemente responde a una generación, como es la generación de los baby boomers, o a alguien que ha crecido bajo la formación y mentoría de esta generación. Qué importante que es saber comunicarnos con cada una de las generaciones para que tú sepas, sobre todo si tienes un equipo multigeneracional, guiar la conversación, dividir el equipo para que puedas conversar en privado si es que es necesario, o saber dar la retroalimentación específica a cada uno de ellos según el estilo de liderazgo al que ellos responden. Recuerda que tú como líder tienes la obligación de identificar la comunicación y el liderazgo que tu equipo requiere para facilitarles el llegar al resultado. Está en ti educarte y formarte para poder identificar cómo responde mejor tu equipo ante diferentes estilos de comunicación y liderazgo. Para darte un pequeño abrebocas de qué es lo que necesita cada generación. Vamos otra vez desde los baby boomers hasta los más jóvenes. Aquella generación mayor va a responder muy bien a los procesos de mentoría, retroalimentación y espacios donde se reconozca su conocimiento y su experiencia. Estas personas requieren de una líder que les permita ponerse en escenario, que les permita dar a conocer su experiencia, que les permita cuestionar, proponiendo soluciones basadas en su conocimiento específico, y por supuesto una líder que les permita también enseñar, formar y ser mentores de esta nueva generación desde el punto de vista de conocimiento, sobre todo en relación al mercado y a la industria, no tanto respecto a los temas de procesos, de procedimientos o de innovaciones tecnológicas, pero sí mucho respecto al entendimiento del mercado y de la industria. El proceso de mentoría es un gran motivante para todas las generaciones. Sin embargo, una mentoría que sea basada en esta experiencia va más hacia la generación de los baby boomers, mientras que una mentoría enfocada en el acceso a los resultados de la forma más eficiente posible va a venir correspondiente más hacia la generación X, y así como también una mentoría respecto al manejo político, al relacionamiento, va a venir más hacia la generación de los millennials, y una mentoría de reconocer los pasos claves para alcanzar las metas específicas que desean va a responder a la generación más joven, a la generación Z. Sobre liderazgo, la generación X exige unos líderes que les permitan mantener su propia autonomía. Esta generación son resilientes, son workaholics, les gusta su vida del trabajo. Quizás ahora se lo están cuestionando un poco, ya que ven que hay otros escenarios posibles y personas que han demostrado que se puede trabajar de diferentes formas. Sin embargo, esta generación responde muy bien a ello. Por lo tanto, en su liderazgo se requiere el reconocimiento del valor que entregan, la visibilidad del potencial de crecimiento y, por supuesto, la validación de la experiencia que han recaudado a lo largo de los años. Un liderazgo enfocado en resultados va a ser el que más beneficios te va a dar en cualquier generación, pero esta generación X es la que más lo necesita. La generación de millennials y también la generación más joven de la generación Z requieren feedback. Sin embargo, hay gran diferencia en cómo lo requieren. El feedback que requiere la generación más joven requiere un feedback muy rápido, muy eficiente y que les ayude a cerrar la brecha entre lo que están haciendo mal y lo que se espera que se haga. Mientras que la generación de los millennials exigen un poco más del reconocimiento de la persona detrás de los resultados. Una retroalimentación que no sea enfocada exclusivamente a la tarea, sino al impacto que tiene el asumir estas habilidades, el tomar estas responsabilidades dentro de su visibilidad para potencial crecimiento profesional. Esta es la retroalimentación que más va a incentivar a esta generación para concentrarse en un mejor alcance de resultados. Y por supuesto, el liderazgo de la generación más joven, incluyendo también a los millennials, es un liderazgo que tiene que poner en balance la salud mental, física de las personas con el crecimiento profesional. Veo muchas veces
líderes que están esperando este compromiso de la generación más joven con unas exigencias que no son un buen ejemplo a largo plazo del buen estilo y calidad de vida. Si nosotros podemos ofrecerles la flexibilidad y el escenario seguro para que ellos estén en un ambiente en el que su salud mental esté sana, entonces tenemos mayor probabilidad de mantenerlos dentro de la posición a largo plazo que si los forjamos desde la presión, desde el crecimiento rápido, desde la adquisición de habilidades rápidamente para el constante crecimiento. Esto va a funcionar siempre con las personas de alto desempeño, pero recuerda que vas a tener un máximo de 10% de personas de alto desempeño dentro de tu equipo de trabajo, entonces no va a funcionar con todos. ¿Por qué es importante entonces reconocer las diferentes características y formas de comunicación y de liderazgo ante los que responden las diferentes generaciones? Porque tú vas a sobresalir si es que tú eres esta líder que sabe acoplarse, que sabe negociar, que sabe desde qué lado abordar a cada uno de las diferentes generaciones con las que tú trabajas. Porque como te lo decía, no solamente va a ser tu equipo de trabajo, también son tus clientes, son tus proveedores, son los diferentes stakeholders, son tus próximos segmentos objetivo, como también pueden ser tus jefes o tus próximos jefes. Saber identificar cómo la comunicación impacta en el relacionamiento transgeneracional es importantísimo en el momento en el que tú estás ahora. Si quieres mi apoyo para mejorar tus habilidades de liderazgo, revisa los programas que tengo para ti, ya que en ellos vas a encontrar sea herramientas, técnicas específicas, hasta un acompañamiento personalizado e individual para ayudarte a vivir este momento de liderazgo de tu vida profesional exitosamente.